Aleluya. Amén, hermano. Agarrémonos del Señor. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y de este capítulo vamos a leer algunos versículos. La porción a partir del versículo 9 en adelante, que dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la porción. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hermanos, les recuerdo que hemos iniciado la reflexión en aquellos temas de la doctrina básica bíblica que se refieren, hermanos, al aspecto de salvación. Hace algunas semanas hablamos de, hermanos, la línea o el pensamiento calvinista de Juan Calvino, más bien, acerca de la salvación, donde hablábamos de aquellos puntos que la mayoría de iglesias reformadas adoptó como regla doctrinal en cuanto a salvación, y que eran temas que daban gloria a Dios por esto de la salvación. Es decir, hablábamos que el hombre definitivamente no nace bien, nace en pecado, es concebido en pecado, que ese pecado sin duda traerá consecuencias de muerte espiritual y trajo la muerte física también, pero que Dios en su bondad, hermanos, redime al ser humano a través de esa gracia, hermanos, y del evangelio. Y hablamos de los otros aspectos doctrinales, como la elección de Dios, de que de todo el género humano Dios ha elegido un grupo de gente que según el afecto de su voluntad y según su propio deseo, y vamos a decir desde su punto de vista, no es que merezcan la salvación, sino que Él, hermano, de todo el género que está perdido, opta y decide salvar a los que Él quiere salvar, y pasa por alto a otro grupo de personas que vendrían a ser los que son llamados a condenación. Hablamos también, hermano, de que Dios en su gracia nos llama, y es una gracia que uno no se puede resistir, y que ocurre un fenómeno interesante de que aunque uno no pueda resistirse al llamado de Dios, Dios no está obligando a nadie, porque Dios no obliga a nadie a buscarle, sino que Él nos llama, y aquellos que son elegidos y aceptan ese llamado es por la gracia de Dios que lo acepta. Hablamos también, hermano, que fue el tema que más enfatizamos, de que aquellos que son salvos por la fe, que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, que han sido llamados de manera gratuita y de manera, vamos a decir, voluntaria, vienen a ser salvos y siempre salvos, es decir, que tienen garantizada la salvación en el sacrificio de Cristo, no por sus esfuerzos, sino en el sacrificio de Cristo. Y cuando decimos no por sus esfuerzos, no estamos atenuando la realidad de que cada uno es responsable también de procurar mantenerse con temor y temblor cuidando su salvación. Eso es lo que se conoce como los puntos del calvinismo. Pero le decíamos, hermano, que además de esos puntos doctrinales referentes a salvación, hay otros 4 temas interesantes que incluyen también la salvación, y eran el arrepentimiento, la justificación, la regeneración y la santificación. Ya hablamos la semana pasada del tema del arrepentimiento y decíamos en esencia que el arrepentimiento es un paso previo para la salvación que nos permite, hermanos, introducirnos al ambiente de este reino de la gracia de Dios, del reino de Dios,
Y que todo aquel que realmente dice haber aceptado a Cristo o haber sido regenerado debe haber experimentado un genuino arrepentimiento. Es decir, no un remordimiento, no una transformación religiosa, sino un verdadero y genuino arrepentimiento que consiste en un cambio radical en la manera de pensar, de actuar y de sentir. Ese fue el tema, ¿se recuerda? Bueno, entonces decíamos, hermano, que esos cambios en la manera de pensar, de actuar y de sentir deben darse de manera, hermanos, a la vez, o sea, de manera, hermano, instantánea en el momento. O sea, usted no puede decir, yo ya me arrepentí, cambié en la manera de pensar, pero sigo sintiendo lo mismo. No se puede. O no puede decir ahora yo actúo diferente, pero pienso igual. Eso tampoco se puede. Ni puede decir yo pienso diferente, pero actúo y siento igual. Uno debe tener un cambio, hermanos, en todo, de manera simultánea, de manera integral, para que sea un genuino arrepentimiento. Ahora, el tema de esta noche, el segundo tema, es el tema, hermano, que se llama la justificación. Y también, hermanos, al igual que el arrepentimiento, quiero decirle, es un tema que nosotros mencionamos mucho en el momento del evangelizar o proclamar el evangelio. Si me regala volumen, hermano. En el momento de evangelizar o de la teología en sí, es algo que se oye mucho: justificación, justificar. ¿Qué es justificación? ¿Cómo un creyente en el momento de creer alcanza la justificación de parte de Dios? La doctrina de la justificación, su encabezado, vamos a decir, o su presentación es esta: el hombre, el ser humano, es justificado por la fe, sin obras de ley. Oiga, el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y le voy a explicar esto. La justificación es el acto por el cual Dios declara, oiga, declara justa a una persona. Oiga, lo declara justa. No lo hace justo. Lo declara. Es decir, una persona pecadora que irremisiblemente, si Dios no interviniera, fuera al infierno, viene el Señor y lo declara justo para librarlo de esa condenación. Y lo declara justo porque Él tiene autoridad de hacerlo y porque en la base del sacrificio de Jesucristo es que Él declara justa a una persona. Amén. ¿Entendió la definición? La justificación es el tema doctrinal que trata acerca de dar a conocer que el ser humano es justificado delante de Dios no por obras que Él haga. Eso bota por tierra aquellos pensamientos de muchas personas que al hacer buenas obras Dios les va a dar salvación. La Biblia nunca, jamás ha dicho eso. Por eso es que hay gente que anda haciendo muchas obras y está bien que las haga, porque recompensa va a servir o va a recibir, pero no recibirá salvación. ¿Cómo está eso?, dirá alguien. Sí, porque en su palabra Dios dice que todo el bien que hagamos recibiremos recompensa. O sea, Dios es tan justo que si Él ve que hay una intención, por ejemplo, de ayudar a alguien con una buena obra, que usted dice, pobrecito la persona que está a la salida de la autopista pidiendo con un perrito, más, no sé cuál, más el perrito el que está pidiendo dinero, y usted le da. Dios ha dicho que hay recompensa si se ayuda a los pobres, pero la recompensa no es la salvación. Alguna recompensa va a servir porque lo que usted siembra lo cosecha. Y quizás va a cosechar algún tipo de misericordia con alguien. Quizás usted con un día que esté pasando lipidias o pena, alguien le va a dar un bocado de pan porque usted lo hizo. Esa es la recompensa. Pero no alcanza para recompensa de salvación. Ese es el detalle. Y dice también el encabezado: tampoco la salvación es por hacer obras de la ley, refiriéndose a lo que se conoce como la ley de Dios, lo que los judíos guardan o lo que algunas sectas guardan, que es los mandamientos, como los 10 mandamientos y todos los mandamientos
que se mencionan en la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, y es lo que es conocida como las Escrituras. Hay gente que pretende que por guardar los mandamientos o ciertos mandamientos también hay salvación. No se puede. Y la misma Biblia contiene la razón por la cual la ley no puede ser motivo de salvación, porque la ley no era para salvar. El propósito específico de la ley era dar a conocer el pecado. Porque cuando la ley dice, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, significa que tenemos que hacerlo. Ahora yo le pregunto, ¿quién ama a Dios con todas sus fuerzas? Si mucha gente, en vez de venir a la iglesia, prefiere irse a perder el tiempo a una fiesta, entonces no lo ama con todas las fuerzas. O como esos hermanos raros que por un partido de pelota no vienen al culto. El fútbol no es malo, pero si usted prefiere quedarse en casa viendo televisión por un culto donde Dios le va a bendecir, le va a fortalecer, usted ama más el chambroso televisor que la bendición de Dios. Usted no ama con todo su corazón. Ese mandamiento anulado, no lo salvó. O cuando dice el mandamiento, no robarás, y usted dice,